Queridos hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, reino terrenal y celestial. Agradezco que lo comparta con otros y para temas de medicinas o tal vez alguien necesita alguna consulta médica completamente gratis. Podemos hacerla vía teléfono o correo electrónico. Visite su canal, mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Suscríbase y cuando activa la campanita seleccionando todo, cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. No se olvide de promover su canal, mi canal de YouTube, con me gusta. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 12 al 21. Estaré leyendo versículos 12, 13 y 14 y 15. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis que si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También voy a leer el versículo 16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuáles eran las cosas de la tierra a las que se refiere el Señor en este versículo? Eran su reino terrenal, y como estudioso del Antiguo Testamento, Nicodemo conocía que un día vendría el Mesías y establecería un reino literal aquí en la tierra, con Jerusalén como su capital. Lo que Nicodemo no llegó a comprender era que para poder entrar en este reino había de darse un nuevo nacimiento. ¿Cuáles eran entonces las cosas del cielo a las que se refiere el Señor? Son las verdades que se explican en los versículos que continúan, la forma maravillosa en la que una persona recibe este nuevo nacimiento. Solo había una persona capacitada para hablar de las cosas celestiales, por cuanto era el único que estaba en el cielo. El Señor Jesús no era sencillamente un maestro humano enviado de parte de Dios. Él era aquel que vivía con Dios Padre desde la eternidad o de toda la eternidad y descendió al mundo. Cuando dijo que nadie ha subido al cielo, no se refería a que santos del Antiguo Testamento como Enoc y Elías no hubiesen ascendido al cielo, sino que habían sido tomados mientras que él ascendía al cielo por su propio poder. Y hay otra explicación, es que ningún ser humano tenía acceso continuo a la presencia de Dios como él. Él podía ascender a la morada de Dios de una manera singular porque él descendió del cielo a esta tierra. Incluso estando el Señor Jesús en la tierra hablando con Nicodemo, le dijo que él estaba en el cielo. ¿Cómo podría hacer esto? Bueno, aquí tenemos una declaración de cómo Dios, el Señor, estaba en todo lugar a la vez o a la misma vez. Eso es lo que se quiere decir cuando se afirma que es omnipresente. En tanto que algunas traducciones modernas omiten las palabras que está en el cielo, tienen un copioso apoyo en los manuscritos y pertenecen al texto. El Señor Jesús estaba a punto de iniciar a Nicodemo una enseñanza celestial. ¿Y cómo puede tener lugar un nuevo nacimiento? Se ha de dar satisfacción por los pecados del hombre. Nadie puede entrar en el cielo en sus pecados. En Números capítulo 21, los versículos 4 al 9, nos habla de que el pueblo se quejó de sus condiciones de vida como el resultado de que Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes
murió mucho pueblo y muchos más estaban muriendo. En respuesta a la intercesión de Moisés, en ese pasaje Dios mandó que una serpiente ardiente fuera elevada sobre una asta y prometió que cualquiera que mirara a ella sería sanado. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, cuando todos los hijos de Israel eran mordidos por serpientes, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre al andar errantes por el desierto a la tierra prometida. Los hijos de Israel se desalentaron e impacientaron, se quejaron contra el Señor. Para castigarlos, el Señor les envió serpientes ardientes y muchos murieron. Al clamar los supervivientes en su aflicción a Dios, el Señor le dijo a Moisés que se hiciese una serpiente de bronce y la pusiese sobre un asta. El israelita mordido que miraba a la serpiente quedaba milagrosamente sanado. Jesús citó este incidente del Antiguo Testamento para ilustrar cómo tiene lugar un nuevo nacimiento. El Señor Jesús usó este incidente para enseñar a Nicodemo que era necesario que Jesucristo fuera elevado sobre una asta, o sea, la cruz, para que los pecadores, mirándole por fe, pudieran tener vida eterna. Según este pasaje leído, todos los hombres y mujeres han sido mordidos por la víbora del pecado y están condenados a una muerte eterna. La serpiente de bronce era una figura o la imagen del Señor Jesús. El bronce en la Biblia tiene la connotación de juicio. El Señor Jesús era sin pecado y nunca debería haber recibido castigo alguno, pero Él tomó nuestro puesto y llevó el juicio que nosotros merecíamos. El asta habla de la cruz del Calvario en la que el Señor Jesús fue levantado. Nosotros recibimos la salvación mirándole con fe. El Salvador fue hecho pecado por nosotros, no habiendo Él conocido pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe vida eterna como un don gratuito. Y el versículo que leí, porque de tal manera amó Dios al mundo, este es uno de los versículos más bien conocidos de toda la Biblia, indudablemente porque enuncia el Evangelio de una manera tan clara y sencilla. Sumariza lo que el Señor Jesús le había estado enseñando a Nicodemo acerca de la manera en la que se recibe el nuevo nacimiento. El mundo aquí, porque habla de tal manera amó Dios al mundo, el mundo incluye aquí a toda la humanidad. Dios no ama a los pecados de los hombres ni el malvado sistema mundano, pero sí ama a la gente y no quiere que nadie se pierda. La enormidad de su amor se muestra en el hecho de que ha dado a su Hijo unigénito, y Dios no tiene otro Hijo como el Señor Jesús. Fue una expresión de su amor infinito que estuviese dispuesto a dar a su único y peculiar Hijo por una raza de pecadores rebeldes. Esto no significa que todos sean salvos. Uno ha de recibir lo que Jesucristo ha hecho por él para que Dios le dé vida eterna. Por ello se añaden las palabras para que todo aquel que cree en él no se pierda, o sea, no perezca. No hay una necesidad de que nadie se pierda, que perezca. Se ha proveído un camino por el que todos deben ser salvados, pero cada uno ha de reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Cuando así lo hace, entonces tiene vida eterna como una posesión presente. Dios no es un gobernante duro y cruel, deseoso de derramar su ira sobre la humanidad. Su corazón está lleno de ternura para con el hombre y ha ido hasta el último extremo para poder salvar a la humanidad, a los hombres y mujeres. Podría haber enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero no lo hizo así. Al contrario, lo envió aquí a sufrir, a derramar su sangre y a morir para que el mundo sea salvo por medio de él. La obra del Señor Jesús en la cruz fue de un valor tan inmenso que todos los pecadores en todas partes pudiesen ser salvos si le recibían. Ahora, toda la humanidad está dividida en dos clases, o bien creyentes o bien incrédulos. Nuestro destino eterno está determinado por la actitud que adoptamos tocante al Hijo de Dios. Aquel que confía en el Salvador no es condenado, pero el que no confía en él ya ha sido condenado. El Señor Jesús ha acabado la obra de salvación y ahora le toca a cada uno decidir si la aceptará o si le rechazará. Cosa terrible
Recuerde bien, es rechazar el don de amor tan grande. Si alguien no quiere creer en el Señor Jesús, Dios no puede hacer otra cosa que condenarlo. Creer en su nombre es lo mismo que creer en Él. En la Biblia el nombre designa a la persona. Si confías en su nombre, confías en Él. Jesús es la luz del mundo, que vino al mundo. Él fue impecable, intachable, Cordero de Dios, murió por los pecados de todo el mundo. Pero ¿le aman los hombres y las mujeres por esto? No se resienten por ello, prefieren sus pecados a tener a Jesús como Salvador y por ello lo rechazan. Así como algunos se alejan cada día más de la luz, del mismo modo hay muchos que están huyendo de la presencia de Jesucristo. Los que aman el pecado aborrecen la luz porque la luz expone su pecaminosidad. Cuando Jesús estuvo aquí en este mundo, los hombres y mujeres pecadores quedaron incomodados por su presencia, porque Él reveló la terrible condición de ellos en contraste con su santidad. La mejor forma de revelar la condición torcida de un palo es poner junto a Él un palo recto. Al venir al mundo como un hombre perfecto, el Señor Jesús reveló la tortuosidad de todos los hombres, otros hombres en este mundo en comparación con Él. Si alguien es verdaderamente sincero para con Dios, vendrá a la luz, es decir, al Señor Jesús, y se dará cuenta de su propia indignidad y pecaminosidad. Luego confiará por sí mismo en el Salvador y así volverá a nacer por medio de la fe en Jesucristo. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida.